Y nos vamos ahora aquí en Radio Informarte a mirar hacia América del Norte. Recientemente, las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a las importaciones de México y de Canadá, generó tensiones en esa región del mundo. Y es que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, argumentó que estas medidas son necesarias para detener el flujo de drogas y la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Estas declaraciones provocaron respuestas de líderes como por ejemplo la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien enfatizó la importancia de respetar a México y también rechazó la idea de cerrar fronteras, abogando por la cooperación internacional. Y en este contexto que estamos mencionando aquí en Radio Informarte, es fundamental analizar las implicancias que tienen estas amenazas arancelarias en la seguridad y en la economía, tanto de Canadá como también de México, allí en América del Norte, así como su impacto también en las relaciones diplomáticas y comerciales en esta región del mundo. Y esto es lo que nos estamos proponiendo hacer en los próximos minutos aquí en Radio Informarte junto a nuestro amigo Alberto Schneider. Alberto Schneider es un reconocido analista político y además consultor en seguridad pública con más de 14 años de experiencia, como ya lo hemos dicho en más de una oportunidad aquí en la radio, en el análisis y en la evaluación de la función policial allí en México. Le vamos a dar entonces la bienvenida a Alberto Schneider, al cual ya estamos viendo y estamos escuchando. ¿Cómo andás, Alberto? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buen día desde México. Aquí con mucho gusto contigo y con tu audiencia. Bueno, recuperando este ciclo mexicano tan interesante que nos va a seguir ocupando aquí en Radio Informarte y que nos importa mucho compartir contigo y con toda la audiencia y también con otros colaboradores y amigos que se van a ir sumando en los próximos días y en las próximas semanas aquí a la radio. Primero que nada, yo hacía una introducción muy breve que me consta estabas escuchando también con atención vos del otro lado, pero ¿cuál es tu evaluación de estas recientes amenazas de aranceles por parte de Trump a México y a Canadá? Porque yo ponía el énfasis, ¿no? Que estas amenazas de imponer estos aranceles del 25% a las importaciones de México y de Canadá representan evidentemente, ¿no?, una escalada significativa en las tensiones comerciales y también diplomáticas para América del Norte, ¿no? Con un flujo importante de negocios en esta parte del mundo como países vecinos que son además, y donde Trump toma este tema bajo la excusa de atajar el flujo de la delincuencia, de las drogas y el flujo migrante, ¿no? Problemas que son bien importantes en la parte del mundo en la que están ustedes. Sí, mira, yo, como comentábamos en alguna de las otras colaboraciones respecto a Trump, ese siempre ha sido muy escandaloso, digamos, ¿no? Muy atrabancado y está amenazando con poner aranceles a los productos mexicanos. Según estos, porque seguimos inundando su país de drogas y de migrantes, ¿no? En realidad, yo creo que los más preocupados por por esas amenazas son los propios empresarios norteamericanos. Nuestra economía mexicana, incluso más aún que la canadiense, está demasiado integrada con la economía norteamericana. Eh, Varias de las más importantes empresas norteamericanas, por ejemplo, en el sector automotriz. Su integración es tal que incrementarle 25% a los productos que vienen de México o que van de México a Estados Unidos
implicaría pues un incremento en el costo de los automóviles para los ciudadanos norteamericanos. Y así nos podríamos ir en infinidad de sectores, ¿no? Pantallas de televisión, equipos electrónicos, no se diga alimentación. México le vende a Estados Unidos prácticamente el 70% de todos los alimentos que consume, pero además los migrantes mexicanos producen pues casi todos los alimentos que se producen en Estados Unidos. Entonces, deportando mexicanos y poniéndole aranceles a los productos que vienen de México, pues los más afectados van a ser los ciudadanos norteamericanos porque les va a aumentar el costo de prácticamente todos los productos de consumo cotidiano, desde los alimentos hasta las televisiones y los refrigeradores, en fin, Claro, claro. la ropa, etcétera, ¿no? Y Canadá también, digamos, le vende buena parte de la madera, por ejemplo, ¿no? Es el principal proveedor de madera para construcción en Estados Unidos. Entonces, pues 25% de impuesto a la madera canadiense, pues la construcción que de por sí está viviendo un tiempo difícil en Estados Unidos por los costos, por la inflación misma, que no es muy alta en Estados Unidos, es de Claro. las más bajas del mundo. Y sin embargo, les pega fuerte a la construcción. Entonces, que les aumenten uno de los principales insumos en la construcción, como es la madera canadiense, pues tendrían un impacto severo en la edificación de vivienda, ¿no? Y así te digo, podríamos irnos de sector por sector y el impacto para la economía norteamericana sería tremendo. Por supuesto, para México también sería un golpe rudísimo, porque, pues justo lo mismo, ¿no? La integración con la economía norteamericana es tal que, digamos, por desgracia, en términos de diversificación de mercados, seguimos concentrando una gran parte de nuestra producción exportable en Estados Unidos, ¿no? Recordemos que ya somos el primer socio comercial de Estados Unidos por encima de China. Entonces, yo creo que sería contraproducente para ellos mismos, ¿no? Sin embargo, tampoco podemos dejar de tomar en cuenta las amenazas. Trump es capaz, creo yo, perfectamente a pesar de todas las señales que en Estados Unidos inmediatamente prendieron las alarmas, de tomar las medidas por encima de cualquier recomendación que se le haga, ¿no? Ya veremos a ver qué hace, pero yo creo que es más, como decimos en México, espantar con el petate del muerto. Claro. En realidad no lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, hay que estar preparados. Alberto, yo te quería preguntar, queda bastante claro de esta explicación que vos estás dando, que es una medida populista de derecha la que toma Donald Trump y que de alguna manera se enmarca en su línea de acción política, por decirlo de alguna manera, pero no deja de ser, en definitiva, algo esperable y que a la larga, como vos hablabas, considerando también las realidades que están viviendo cada uno de los países, una política que seguramente va a afectar mucho más a los Estados Unidos que a México en este caso, ¿no? Ahora, yo te quería preguntar sobre cuál ha sido el grado de respuesta, ¿no? Tanto de las autoridades mexicanas como de las canadienses, porque yo estaba leyendo y lo estábamos hablando contigo inclusive en estos días previamente a este contacto, ¿no? Da la impresión que las respuestas son de un tenor bastante diferente, ¿no? Una cosa es la respuesta de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, enfatizando, por ejemplo, la importancia de respetar a México, rechazando esta idea de cerrar fronteras, abogando también por la cooperación internacional, ¿no? Con una defensa soberana, ¿no? Y sabiendo también las fortalezas económicas, ¿no? Que tiene México en el marco de lo que vienen siendo estos gobiernos de Morena. Y por otro lado está la respuesta del primer ministro canadiense Justin Trudeau,
que, bueno, se ha de alguna manera dedicado a buscar el diálogo con Trump, buscando de alguna manera evitar, ¿no?, la crisis comercial que puede también afectar al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, ¿no? Eh, y yo te quería preguntar un poco por esto, ¿no? Porque da la impresión que hay dos niveles muy distintos de respuesta. Una cosa es la respuesta mexicana y otra cosa es la respuesta canadiense ante una agresión directa de este Trump que, bueno, siempre se pone en esa tesitura de América para los americanos y los que están afuera que se arreglen como puedan, ¿no? Claro. Sí, no, definitivamente creo que sí fue muy contrastantes las respuestas que se dieron, ¿no? Por un lado, bueno, la respuesta de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, me parece que fue una respuesta muy digna, muy apropiada, ¿no? Muy sensata, digamos, muy calmada, ¿no? Tomó las cosas con calma. Su respuesta en la conferencia en la mañana cuando le preguntaron del tema fue muy sosegada, digamos, ¿no? Con mucha tranquilidad. Y creo que eso refleja pues la fortaleza que tiene nuestra presidenta en términos de legitimidad política, ¿no? En todo el mundo se reconoce que obtuvo un triunfo verdaderamente avasallador, ¿no? Que le da una fortaleza política indiscutible frente a un gobierno que está acostumbrado a imponerse por encima de cualquier cosa, ¿no? Y más con un personaje como Donald Trump, ¿no? Ya, eh, entonces, lo que planteó la presidenta es, bueno, este, señores, tenemos una serie de datos y de información y tenemos una situación, que es lo que comentaba hace un momento, que, pues que nos permite abordar el asunto con tranquilidad, ¿no? Porque para Estados Unidos sería mucho más negativo este tipo de medidas que para México. Y nuestro país tiene en este momento fortalezas económicas, digamos, como dicen los economistas, en el ámbito macroeconómico como pocas veces en la historia de nuestro país, ¿no? Quizás podríamos remontarnos a épocas de la Segunda Guerra Mundial, cuando México tuvo ciertas ventajas que le permitieron negociar con Estados Unidos en posiciones de fortaleza. Creo que nunca antes, desde entonces para acá, México había tenido tal posición de fortaleza frente para negociar con Estados Unidos. Y por otro lado, con respecto a los migrantes, lo mismo, ¿no? El argumento de que estamos llenando Estados Unidos de migrantes es una falacia. En el último año, de 23 a 24, se redujo la llegada de caravanas y de migrantes, no solo mexicanos, sino sobre todo centroamericanos, en un 75%. Y buena parte de los que están llegando a la frontera llegan ya con una cita de los consulados norteamericanos para atender su petición de asilo o de refugio. Entonces, no hay argumentos realmente sólidos para que Trump sostenga sus posturas. Y hay suficientes argumentos de tipo social, económico y político que le permiten a México negociar en una posición de fuerza. Y además, como dijo la doctora Claudia Sheinbaum, tenemos un plan. Si nos regresan a los migrantes, las repercusiones en la economía norteamericana van a ser demasiado graves. Y como ejemplo podemos ver lo que sucedió en el estado de Florida cuando el gobernador impuso una serie de medidas en contra de los migrantes mexicanos. Y lo que sucedió en la Florida fue que hubo una especie de éxodo de trabajadores mexicanos hacia estados circunvecinos y la construcción y la producción de alimentos en Florida sufrió una severa contracción.
y las empresas de la Florida tuvieron que presionar al gobernador para que se retractara y minimizara esas medidas en contra de los migrantes mexicanos, porque les pegó de manera inmediata a su economía. Entonces, digamos que en ese sentido México tiene esta fortaleza política, ¿no? Cosa que no sucede con Canadá y que tampoco tiene Canadá un gobierno con gran legitimidad. Claro. Justin Trudeau tiene una aprobación que está por los suelos, ¿no? Y en las próximas elecciones del año que entra, tiene muy altas posibilidades de perder. Entonces, yo creo que esa posición de debilidad que tiene el propio gobierno canadiense es lo que hizo que Justin Trudeau hiciera ese movimiento, pues la verdad tan penoso, ¿no? Acudió a la casa particular de Trump sin cita. De acuerdo con la información que han dado a conocer la prensa canadiense, Justin Trudeau se movilizó hacia la Florida sin tener la certeza de que Trump lo iba a recibir. Ya estando en el hotel Marriott Long Beach de la Florida, fue que recibió la autorización de Trump de acudir a la cena, que además era una cena de los socios de su club de golf. O sea, absolutamente inapropiado para un primer ministro de un país como Canadá, ¿no? Presentarse en una reunión de esa naturaleza para tratar asuntos de la envergadura de lo que estaba en juego, ¿no? Entonces, se le atribuye a Trump una frase que dice que si su interlocutor es débil, lo aplasto. Y si es fuerte, negocio. Y creo que eso lo vemos claramente reflejado en lo que sucedió ayer y hoy con Canadá y México y Trump. Claro. A Claudia Sheinbaum alabó la conversación que tuvo, ¿no? Dijo, tuve una maravillosa conversación con Claudia Sheinbaum, y ella accedió, claro, ahí se quiso poner él muy adornarse, ¿no? A controlar la frontera. Y en cambio, con Justin Trudeau, pues le dijo, mira, pues, ¿por qué no mejor te conviertes en el Estado 51 y tal vez te podríamos considerar como gobernador? Es una humillación brutal, es una humillación brutal, por más que los canadienses y la prensa canadiense la quiera presentar como una señal simpática y amistosa, en realidad es una humillación terrible, ¿no? O sea, entonces, pues vemos efectivamente las dos caras de esta moneda de cuando negocias en posición de debilidad o pretendes negociar en una posición de debilidad y te pones de tapete, pues te pisan. Y cuando tienes, y lo sabes, que tienes una posición de fortaleza, pues tienes con qué negociar y plantarle cara a un señor como Donald Trump, como lo hizo la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Alberto, ya llegando al final, obviamente te haría un montón de preguntas. Creo que está muy claro, ¿no? Cuál fue el tenor de la respuesta de cada uno de los países, el marco institucional también, ¿no? Que no es una cosa para nada menor a la hora justamente de entender lo que está en juego, ¿no? Y la manera en que procedió Trudeau y la manera en que lo hizo la propia Claudia Sheinbaum. Pero quiero aprovechar para preguntarte una cosita más que me parece que es oportuna en el marco de esto que estamos hablando, tema que vamos a seguir profundizando aquí en la radio contigo y con todo el equipo mexicano para seguir entendiendo lo que está ocurriendo allí y seguir de cerca el proceso mexicano en particular, ¿no? Pero dentro de las estrategias, ¿no?, que maneja el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el marco de esta respuesta soberana, seria, que ha dado el gobierno desde el Palacio de Gobierno allí en México. Dentro de las estrategias de respuesta también a lo que pueda llegar a pasar con Trump a partir del mes que viene, cuando asuma el poder en los Estados Unidos, ¿se baraja la posibilidad inclusive de adoptar medidas conjuntas con Canadá para contrarrestar las medidas que puedan venir desde Washington?
o no está muy claro ese panorama, considerando también la postura que ha asumido Trudeau? Y mira, ahí sí, para que veas, no sabría contestarte con toda precisión. Eh, la postura mexicana, digamos, siempre se ha manejado y la doctora Sheinbaum lo ha manejado en estos días, de tener una relación cordial y tratar de negociar de manera conjunta con Canadá. Recordemos que México, que Donald Trump intentó excluir a Canadá del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y fue el gobierno mexicano, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le tocó el último tramito de las negociaciones y le tocó a él firmar el acuerdo, aunque se había negociado la mayor parte en la administración anterior. Donald Trump quiso excluir a Canadá y fue el presidente mexicano el que instó a Donald Trump para que no excluyera a Canadá y fuera incluido en el tratado. Y sin embargo, ahora la estrategia de Justin Trudeau no solo fue ir a ponerse de tapete con Donald Trump en Mar-a-Lago, sino atacar a México queriendo congraciarse con Trump, ¿no? Esa fue su estrategia. Lo que la propia prensa canadiense ha dado a conocer de lo que Justin Trudeau planteó a Trump es, 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 pues es una puñalada en la espalda. Aún así, el gobierno mexicano no va a excluir a Canadá, porque pues finalmente, aunque sea un socio relativamente pequeño frente digamos, dadas las circunstancias, ¿no? Por su debilidad política, pues le conviene tener, digamos, a un socio ahí de la mano para negociar con Trump. Entonces, yo creo que México va a incluir, o la estrategia política de la doctora Sheinbaum, pues va a ser siempre incluir a Canadá como parte de las negociaciones. Eso le ayudará a nuestro país seguramente, ¿no? No creo que lo haga con mucho gusto porque la verdad es que el gobierno canadiense se ha portado muy mal, pero estratégicamente es conveniente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, definitivamente el gobierno mexicano estará siempre abogando porque Canadá siga siendo parte de las negociaciones, ¿no? Alberto, yo te Porque nos quiero... conviene Sí, más que otra cosa. claro, sí, sí, está claro, está clarísimo. Hay una cuestión, como decimos por aquí abajo también, ¿no? En lo que tiene que ver con el Mercosur y las dificultades del Mercosur, y es que de barrio no nos podemos mudar. Nos tocó estar donde Claro, estamos y los vecinos son los que tenemos, ¿no? Uno no puede agarrar una grúa y así es. llevarse el país para otro lado. Así que eso está claro y se desprende también de tus palabras y de tu análisis. Alberto, yo te quiero agradecer mucho estos minutos con Radio Informarte, como siempre. Si te parece, en estos días retomamos el contacto, seguimos hablando de lo que está ocurriendo por allí arriba, porque nos interesa mucho, porque queremos seguir poniendo el foco en México. Así que gracias como siempre, ¿eh? Al contrario, Martín, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo tu auditorio y pues bueno, esperemos que estemos aportando para un mayor entendimiento de lo que está sucediendo en particular en México y en nuestras relaciones con el resto de América del Norte y con América Latina en particular, ¿no? Aquí va a ser muy interesante eh, lo que vaya sucediendo entre nuestros gobiernos ahora con el Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Donde finalmente, pues ya hay muchos más puntos de contacto y de interlocución con un gobierno como el de Frente Amplio y ahora con el de Claudia Sheinbaum. Entonces seguramente vamos a ver ahí cómo nuestras relaciones se impulsan ahora en adelante, lo cual va a ser muy interesante para ambos países. Vamos a estar atentos a todo eso. Ahí pasaba la palabra de Alberto Schneider con nosotros aquí en Radio Informarte. Recuerden, si no lo han hecho todavía, dejar un like, que nos da una mano bárbara para seguir Sí, por ampliando favor. y llegando a un montón de gente que nos acompaña siempre. Y recuerden también dejar sus comentarios, que son tan importantes para nosotros y también para Alberto y para todo el equipo, para seguir conociendo de primera mano la realidad mexicana
que es tan importante, así que los leemos también en los comentarios que nos dejan. Muchas gracias por habernos acompañado y seguimos en contacto aquí en Radio Informarte con todos ustedes, como siempre.